En esta ocasión vamos a escuchar al buen Rubén. Él es egresado de aquí de MAC, es pasante de la, bueno, todavía no egresado, es pasante de la licenciatura. Él participó en varios eventitos aquí en MAC, participó en el concurso de integrales, de hecho lo ganó en la semana de MAC en el 2018. También participó en el concurso de integrales en el TEC de Monterrey, si mal no recuerdo. Participó también con una ponencia, con algo similar a lo que nos va a presentar hoy, en el 52 Congreso Nacional de Matemáticas. Obtuvo también el segundo lugar del Datatón, convocado por la UNAM, y actualmente pues es analista de datos en Grupo Gigante. Y nos viene a platicar sobre un viaje dentro del mundo del cálculo de orden complejo. Entonces, pues, adelante, Rubén. Vale, muchas gracias. Bueno, yo les vengo a presentar un poco sobre lo que he estado trabajando de, de tesis, ¿sí? Es un tema que yo agarré incluso desde el seminario que tenemos en quinto semestre de la carrera. Eh, esta plática yo la enfoqué más a una recopilación de todo lo que yo he estado encontrando a lo largo de este viaje llamado, que ha sido mi tesis. Y espero que transmitirle las mismas emociones que yo he encontrado a lo largo de este recorrido. Bueno, primero que nada les voy a platicar un poco sobre la historia. La plática me quedó un poquito larga en cuestión de estructura, pero no se espanten. Voy a platicar un poquito sobre historia, derivadas e integrales de orden arbitrario, es decir, fraccionarias. Y después ya nos vamos a empezar a meter con lo que estoy trabajando justo yo, que son generalizaciones con el orden complejo. Voy a ver una aproximación numérica y ya no se alcanza a ver, pero voy a ver un ejemplo de ecuaciones diferenciales con esto. Entonces, ¿de dónde nace todo esto? Esto del cálculo de orden complejo nace como tal a raíz del cálculo fraccionario. El cálculo fraccionario eh, nació precisamente de esta pregunta que le hizo L'Hopital, el mismo de la regla de los límites, hacia Leibniz, ok, está muy padre tu notación de derivada de una función, pero ¿qué pasa si yo quiero que ese número n sea un medio o cualquier otra cosa? A lo cual Leibniz no tenía una respuesta para en ese entonces y lo único que pudo comentar fue: esta aparente paradoja permitirá en el futuro extraer interesantes consecuencias. Eh, Esta afirmación ha tardado un poco en confirmarse porque en los últimos años, por decirlo, los últimos 30 años son en los que encontramos mayor índice de publicaciones con respecto al cálculo fraccionario. A raíz de que nació no se abordó tanto pues, por cuestiones de que se tenía que se avanzar en el cálculo, pero últimamente, los últimos años se ha estado tomando con mucha iniciativa en esta nueva área, por decirlo así, un área muy joven, mejor decirlo. Bueno, varios matemáticos han atacado este tipo de problemas para generalizar el concepto de derivada de orden. Esto lo hacen con generalizaciones de derivadas de orden entero. Un ejemplo es el de Euler, que tomó la derivada la enésima derivada de una función x a la m. En este caso, la enésima derivada pues, va a ser m por m menos 1, por m menos 2, y así sucesivamente, hasta llegar a m menos n más 1, que este producto lo podemos ver como un cociente de factoriales, el cual sería el factorial de m entre el factorial de m menos n, que lo que posteriormente hizo Euler fue generalizar este concepto de
al tener factoriales, se generaliza por medio de la función gamma, porque esta función gamma tiene la propiedad de que, por ejemplo, aquí en el caso de la gamma de m más 1, esto es igual, en el caso de que m sea entero, natural, perdón, esto va a ser igual al factorial de m. Lo mismo pasa acá abajo, esto va a ser igual si m y n son números naturales, tal que m es mayor que n, se va a tener que esto va a ser el factorial de m menos n. Entonces, aquí ya tenemos una primera generalización de la derivada, lo cual lo podemos ver de esta forma, por ejemplo. En este caso, yo estoy evaluando la derivada de x al cubo de la función, de la función x al cubo con los valores de derivada entre el 0 y el 1, o entre el 0 y el 5. En este caso, cada una de estos puntos de esta superficie que están paralelos a así, de estas líneas, podemos ver que son las derivadas fraccionarias de la función x al cubo. Entonces, lo que tenemos de este costado es nuestra función x al cubo, lo que tenemos al final es nuestra función 3x al cuadrado, que es la derivada de nuestra función original. Entonces, justamente lo que estamos viendo aquí es la transformación de esta función en su derivada. Entonces, estamos a raíz de una operación que nosotros ya tenemos definida de siempre, de la derivada, nosotros estamos extrayendo más información de la que ya nos estaba proporcionando esta. Entonces, otro matemático que atacó este problema es Fourier, que como tal tomó en consideración este tipo de funciones y al momento de derivarla como la única que sería de x, sí, la única función que pertenece, que tiene la variable x en esta función es el coseno. Entonces, al momento de derivarlo, nosotros vamos a tener una sucesión de cosenos. Ahorita vamos a ver la generalización de esta forma, que podemos, al momento de derivar, la derivamos y obtenemos una generalización para estas funciones de este estilo que tomó Fourier. Pero ¿qué pasó con estas definiciones? Como tal, la de Euler se sigue utilizando porque coincide con una de las definiciones de derivada fraccionaria que son de las más utilizadas, pero la de Fourier no se han encontrado, al menos yo no he encontrado más documentación al respecto. Y por lo que he visto, ninguno de los dos proporcionaron ejemplos de sus desarrollos, nada más los propusieron y ahí los dejaron. El ejemplo que proporcioné, pues es un ejemplo que pues, yo tuve que evaluar en Python. Y otro tipo de generalización de las derivadas lo podemos ver en las funciones trigonométricas. En este caso, nosotros sabemos que la derivada del seno es el coseno. Pero el coseno es el seno desfasado pi medios. Además, si volvemos a derivar esto, tenemos que la derivada del coseno es menos el seno, que el cual es el seno desfasado pi veces. Y si volvemos a aplicar el mismo procedimiento, vamos a tener que para la derivada de tercer orden, vamos a tener el seno desfasado por 3 pi medios. Por lo que podemos hacer una generalización también de estas derivadas, la cual para la derivada de orden n del seno, vamos a tener que la vamos a poder obtener con esta fórmula, el seno de x más n, que es el orden de la derivada, por pi medios. Entonces, si nosotros lo generalizamos,
bueno, lo que estamos viendo aquí como tal son estos desfases de la función seno. Entonces, esta función roja sería el seno de x y posteriormente tendríamos el coseno de x, que sería esta función, y tenemos aquí también desfasado el seno de, bueno, la tercera derivada ya sería la de x más 3 pi medios. Entonces, básicamente estamos viendo igual estos desfases, cómo se están transformando las funciones en sus derivadas. Y tomamos como generalizaciones ese desarrollo y ya no tomamos un número natural n. En este caso ya podemos tomar un alfa, que ya es en este caso un número decimal, o pues, ya puede ser un número complejo en este caso, para obtener una derivada de orden complejo, en este caso de la función del seno. De manera análoga podemos hacer un desarrollo similar con la integral, y vamos a obtener que nada más cambia el signo que está dentro del argumento del seno. Entonces, ya vimos que tenemos varias generalizaciones. Esto nació hace mucho, pero tenemos varias formas de atacar este nuevo problema que se presenta. Entonces, un desarrollo muy interesante que podemos tomar es el de tomar nuestra definición de derivada, la común que conocemos, al final del día es este límite que tenemos aquí. Entonces, este límite es el que nos da a raíz todas las propiedades que nosotros conocemos de derivadas, de la derivada de una constante es igual a cero, la derivada de una función x a la n, la derivada del producto, la linealidad de las derivadas. Tenemos varias propiedades que esta definición nos da. Pero entonces, si tomamos ahora esta nueva definición, esta definición de límite para calcular la segunda derivada de una función f, vamos a tener el límite de aquí arriba, el cual tenemos que son, en la parte de arriba tenemos dos derivadas, la cual podemos sustituir por la misma definición de límite, el cual nos va a entregar una expresión de esta forma, y juntando los sumandos, en este caso, vamos a obtener este último límite. Como ven, aquí se están intercalando los signos y parece recordar al binomio de Newton, menos, que es más, menos, más, 1, 2, 1. Si seguimos este mismo desarrollo, vamos a encontrarnos con que para el grado tercero vamos a encontrar el mismo patrón, por lo que podríamos encontrar una generalización de nuestra definición de derivada a partir de la definición del límite que nosotros conocemos. Entonces, en este caso, tenemos una generalización para el orden n, un número natural, el cual va a estar dado por este nuevo límite, el cual solo es, como dije, una generalización de orden n. Entonces, como ya vimos, podemos hacer una generalización a partir de este orden n a tomar un orden arbitrario, que en este caso va a ser un número fraccionario, pero también podría ser un número complejo. En este caso tenemos esta definición de, de derivada fraccionaria, la cual es la llamada función de Grunwald-Debnnikov, y esta nos va a ser muy útil para después, porque esta nos da mucho hincapié a lo que vienen siendo métodos numéricos, porque ya nos proporciona una aproximación de la derivada. Ahora, para lo siguiente, pues quiero presentarles la convolución, por si algunos aquí no la conocían. Este es un operador que aplica sobre dos funciones continuas.
por tramos en el intervalo 0,0 infinito. En este caso, pues vamos a tener que la función f, bueno, vamos a tener que va a haber un desfase sobre alguna de las funciones en las cuales está involucrada la operación. Una de las propiedades de la convolución es que el orden de estos no afecta el valor de la convolución, y tampoco aquí afecta mucho, entonces aquí puede ser G o acá puede ser F. Ok, ahora, un resultado interesante del cual se parte para una definición de un operador muy importante del cálculo fraccionario se da a raíz de esta integral, la cual es integral de 0 a x de f de t, la cual la podemos ver como la convolución de la constante 1 con la función f de x. Porque si mal no mal recuerdan, esta convolución está desfasando una función. Hacemos que sea la constante y no hay ninguna alteración. Entonces podemos seguir aplicando este resultado, podemos aplicarlo 2 veces o inclusive n veces y obtendremos este resultado de que vamos a tener n integrales iteradas sobre la función, lo cual es n veces la convolución de la función f con los unos. Ahora, y a partir de aquí, bueno, ya reescribiendo esto, vamos a tener las integrales como in y las convoluciones como 1 al asterisco n. En este caso, vamos a tener que, por inducción, podemos demostrar que la convolución de los unos nos va a dar como resultado esta función. Como esta función era la convolución con f, vamos a obtener que la integral iterada n veces sobre f va a ser igual a esta expresión de aquí. Esta es una integral iterada n veces, un número natural de veces, lo cual podemos tomarlo como una especie, podemos tomarlo para hacer una generalización de las derivadas, bueno, en este caso de las integrales, a un orden fraccionario, lo cual nos da esta nueva definición. Es la llamada integral de Riemann-Liouville por la izquierda. Hay una similar que es por la derecha. Como tal, yo no me he metido tanto a estudiar esta función, bueno, este operador. Yo me he estado centrando un poco más sobre el operador de la izquierda. Entonces, esta derivada, lo que nos está, bueno, esta integral, lo que nos está mostrando ya es una generalización de las integrales a un orden fraccionario. Además, es importante notar que esta también funciona para cuando el límite inferior, en este caso A, es menos infinito. Entonces, vamos a tener pues, que podemos abarcar más valores alrededor de nuestro intervalo, de nuestro dominio, para que nuestra función sea integrable de este estilo. Ahora, esto nos da lugar ahora a volver a generalizar y en meter ahora las integrales de orden complejo. Como tal es la misma definición, solo cambia el hecho de que el orden ya es complejo. Aquí en este caso ya tomamos bueno, ya les presento la integral por la derecha, la cual es esta. A lo mismo, también B puede ser infinito y la definición es completamente válida. En este caso, pues son llamadas la integral y la integral de orden complejo de Riemann-Liouville. Y este operador es súper importantísimo porque nos da pie a dos tipos de derivadas muy interesantes y muy utilizadas en el cálculo de orden complejo.
y fraccionario, más que nada en ecuaciones diferenciales. Aquí vamos a tener que vamos a definir nuestra derivada fraccionaria por medio de la enésima derivada de la integral fraccionaria de n menos alfa, alfa siendo nuestro orden de la derivada, el cual es un número complejo. Entonces, este es nuestro operador Riemann-Liouville, la derivada Riemann-Liouville de orden alfa para la función f por la derecha, y lo mismo está por la izquierda. En este caso solo cambia que ponemos un signo aquí. Y pues el límite es diferente. La integral es diferente. Es la del por la derecha. Por la derecha. Y nos da pie a otra definición de derivada, la cual es la derivada de Caputo. Esta como tal es similar a la derivada de Riemann-Liouville, solo cambia el hecho de que la derivada ya no está aplicando al operador integral, sino que está aplicando directamente sobre la función. Solo se cambiaron los, los órdenes. Entonces, nos da esta función, la cual ya nos está trabajando con la derivada enésima de nuestra función f, por lo que pues, necesitamos que nuestra función sea n veces diferenciable, sea clase n y continua. Entonces, esto ya vimos varias propiedades, ya vimos varias definiciones, vimos existen varios tipos de derivadas. Hay algunas que respetan las propiedades que nosotros conocemos de cálculo, pero hay algunas que no, o no se ha probado. En este caso, se puede demostrar fácilmente que tanto la derivada de Riemann-Liouville como la derivada de Grunwald-Letnikov cumplen la linealidad, la cual es esta propiedad de que podemos sacar constantes y distribuir sumas. Eh, sí, la definición de la derivada de Caputo nos dice que la derivada de una constante bajo esta definición es cero, eh, la cual coincide con la definición con la propiedad de la derivada de la usual. Además, la derivada del Riemann-Liouville por la izquierda de una constante no es cero. En este caso es esta función que está aquí, la 11, y cual ya nos está presentando un resultado interesante porque a partir de las definiciones de derivadas ya no estamos teniendo ciertos resultados que nosotros estábamos dando ya por hecho para las derivadas a lo largo de nuestro aprendizaje. Además, una propiedad entre la derivada de Riemann-Liouville y la de Caputo es que cuando a es menos infinito, resulta que las derivadas coinciden, los valores son los mismos. Otra propiedad que ya no agregué es el hecho de que, y es una propiedad muy interesante porque la derivada Riemann-Liouville, aunque a no sea infinito, se conecta directamente con la derivada de Caputo. Hay una forma de enlazarlas y además, bajo ciertas condiciones, la derivada de Grunwald-Letnikov coincide con la derivada de Riemann-Liouville, lo cual nos está diciendo que al final del día nuestras derivadas sí nos expresan diferente información, pero hasta ciertos puntos es en donde están convergiendo todas, estamos obteniendo los mismos valores. ¿Okay? Ahora, yéndonos rumbo a ecuaciones diferenciales, una propiedad de las derivadas de Riemann-Liouville es esta transformada de Laplace, la cual es muy similar a la que conocemos de derivadas de orden entero. En este caso,
tenemos que nuestras evaluaciones en cero van a ser derivadas, bueno, integrales de Riemann-Liouville. Estas se te deben de dar por condiciones iniciales, van a ser las nuevas condiciones iniciales para este tipo de problemas. Y la derivada, bueno, la transformada de Laplace para para la derivada de Caputo. En este caso, son similares, pero no son iguales. Es muy fácil notarlo porque aquí ya no estamos considerando la integral de Riemann-Liouville, sino que solo es la evaluación en la derivada de la función. Y aquí ya es más fácil tener un problema de este estilo para hacer ecuaciones diferenciales con esto, con este método. Ahora, vamos a ver una aproximación numérica. Como les conté, la derivada de Grotjahn-Letnikov nos proporciona una aproximación numérica a lo que es nuestras derivadas. Y como ya les comenté, también se aproxima hasta cierto punto con la derivada de Riemann-Liouville. Y entonces, nuestra aproximación numérica para nuestra función va a estar dada por esta ecuación. En este caso es nuestra generalización que vimos hace un momento de esta derivada. Y bueno, yo tomé valores de derivada de orden complejo de este estilo, donde U va a estar entre 0 y 1. Tomé un 9 y fijo. Cada valor de UK va a estar espaciado entre 0.08. Y tomé valores de T, del tiempo, entre 0 y el 5, igual espaciados entre 0.08. ¿Qué fue lo que pasó? Yo probé este método, esta generalización con mis órdenes complejos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la función x al cubo, que es esta de aquí de la izquierda, se transformó en esto que podemos ver de aquí del lado derecho. Como tal, cada una de las rayitas que se deberían de distinguir aquí son cada una de las derivadas de orden complejo de este estilo de la función x al cubo. Entonces, nuestra función x al cubo, de ser solo una función real, se transformó a ser un mapeo complejo, al ser una función ya dentro del plano complejo. Y a mí me surgió la duda, bueno, ¿qué pasa con con las partes reales y con la parte imaginaria? Pues parecieron presentar un interesante comportamiento en el cual, en este caso, la parte real como que se desfasa y, y, ah, aquí es complicado como de asimilar porque esta derivada eh, es el mismo método que utilicé yo para graficar también la derivada de x al cubo para x, para cuando tenemos órdenes fraccionarios y obtenemos la que presenté al principio de x al cubo, que era solo un lienzo que se desfasaba. En este caso, el lienzo se apabulló y tiene aquí como un cráter y una gran alza en los valores. Esto es por la parte real. Por la parte imaginaria, pude ver que se comportó de manera muy similar, en este caso la aproximación. Como que se distorsionó, pero se comportó y siguieron existiendo las derivadas de orden complejo. Y bueno, ya preparándonos para ver un poco de ecuaciones diferenciales,
hay una función que es muy importante de ver antes de estudiar ecuaciones diferenciales, la cual es una aproximación bueno, no es una aproximación, es una generalización a la función exponencial. Como muchos ya sabrán, la exponencial es una función importantísima en la teoría de ecuaciones diferenciales, porque pues es simplemente solución a varias de las ecuaciones diferenciales que solemos proponer. Es una solución muy típica que se propone y, y para tener una teoría de ecuaciones diferenciales de orden complejo o fraccionarias, es necesario tener una generalización de este estilo. En este caso, nuestra generalización va a estar dada por esta función, que es una suma infinita, pero si se darán cuenta es muy similar a la serie de Taylor de la exponencial. Es de ahí que es una generalización de esta. Y esta es la primera que se propuso, se propuso por Mittag-Leffegh. Y la más reciente, y la que más, bueno, al menos yo he notado que he utilizado, es la nueva función de Mittag-Leffegh, que también generaliza uno que estaba en la función gamma de la primera función. Entonces ya tenemos dos generalizaciones para la función exponencial y, y una propiedad muy interesante de estas es que, primero, es que cuando tenemos E1,1, pues vamos a tener también E,1z, que es la exponencial. Y también vamos a tener otras aproximaciones también con los cosenos hiperbólicos y el seno hiperbólico, inclusive cocientes de entre exponenciales y monomios. Entonces, esta tiene la propiedad de que su transformada de Laplace se comporta similar inclusive a como si estuviéramos calculando esto como con la exponencial. Su transformada de Laplace parece un apantallador, pero como tal lo que nos está diciendo, cada es un orden de derivada de la función. Alfa es nuestro número complejo, alfa y beta son nuestros números complejos, y A es un número real cualquiera. Entonces, nuestra transformada de Laplace de t a la alfa k más beta menos 1 por la derivada de la función de Mittag-Leffegh, con este argumento, va a estar dada de esta forma, la cual se parece inclusive a la transformada de Laplace de la exponencial con t. Aquí un ejemplo, por ejemplo, si hacemos que alfa y beta sean un medio y k sea 1, obtenemos que la transformada de Laplace de la función de Mittag-Leffegh evaluada en un medio y un medio, vamos a obtener que es esta expresión, 1 menos la raíz de s más menos a al cuadrado. Entonces, ahora, un ejemplo de ecuación diferencial de orden complejo, en este caso lineal y ordinaria, es esta de aquí. En este caso tengo que el orden de la ecuación diferencial es un medio más 3i. Estoy utilizando la definición de Riemann-Liouville y tengo como condiciones iniciales que mis valores en cero, mi valor en cero va a ser una constante. En este caso solo doy 1 porque mi valor original de la parte real del número complejo está entre 0 y 1. Entonces solo damos una condición inicial en este caso, y si aplicamos transformada de Laplace a esta función,
vamos a obtener este cociente de aquí. Y pues como algunos ya sabrán, pues aplicamos ahora nuevamente transformada inversa de Laplace y, y vamos a obtener esta función de aquí por la propiedad que vimos hace un momento de la transformada de Laplace de la función de mi Tagle-F. Y de mi parte sería todo lo que... ¿Cómo lo subo más? ¿Cómo? Muy bien, Rubén. Ahora, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Sí, comencemos con la sesión de preguntas, ¿ok? La primera pregunta dice, ¿puede el orden de las derivadas e integrales ser un fractal? Sí, de hecho, hay trabajos ahorita que están tratando de enlazar esta cosa de análisis fractal con cálculo fraccionario. Hay algunos trabajos, de hecho, en esta segunda referencia se menciona un poco sobre ese tipo de trabajos y hasta donde yo recuerdo, Fernando Brambila del SU tiene trabajos al respecto sobre este enlace de análisis fractal con cálculo fraccionario. La siguiente dice, mencionaste que existe la integral fraccionaria de Riemann-Liouville por la derecha e izquierda. ¿Aplican los mismos teoremas y propiedades que para la integral que ya conocemos? Y en el caso de las derivadas. Esa es una pregunta muy interesante, es lo que he estado ahorita trabajando con tesis. Y resulta que no. Hay algunas propiedades que ya no se cumplen, por ejemplo, la regla del producto de Leibniz ya no es válido. O sea, hay una fórmula, por así decirlo, similar, pero ya no es la misma como tal. Se le agrega todavía un factor más, por ejemplo, el tener ah, mm, la derivada de la regla de la cadena, por ejemplo, ya no es tampoco como la conocemos, ya no es tan simple, ya es un choro de como de dos párrafos. Y en cuestión de la integral, a lo que he visto, las propiedades también cambian. Hay algunas, por ejemplo, en cuestión de integro una vez, integro dos veces, es integrar tres veces, que todavía se respetan en este caso. E inclusive el integrar y derivar se comporta como si te trasladaras sobre una recta, en el caso de orden complejo, como si te movieras a través del plano. Eso se generaliza como tal, se le agregan muchas cosas de lo que ya teníamos. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el objetivo de estudiar derivadas e integrales en orden fraccionario? ¿Para qué nos sirve de manera práctica? Principalmente porque es una aproximación más concreta. Bueno, se han presentado estudios y los resultados se han mostrado que se aproximan mejor se aproximan mejor a ese tipo de problemas que lo que conocíamos ya de ecuaciones diferenciales de orden natural. Las ecuaciones diferenciales de orden fraccionario últimamente a- trabajando más en aproximaciones a varios procesos en muchos ámbitos de física, ingeniería, finanzas, sistemas dinámicos actualmente. Actualmente se está trabajando precisamente en esto porque se quieren mejorar las aproximaciones para las predicciones en los sucesos de la vida real.
La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa cuando A va a infinito? ¿Esto puede pasar? Y si sí, ¿las derivadas de Caputo y Riemann-Liouville también coinciden? En el caso de que A vaya a infinito, no puede porque hay una condición de las derivadas integrales que tal vez no puse, pero tienen la condición de que todo valor de t tiene que ser mayor que A y el valor de t tiene que ser menor que B. Entonces, está muy fijo a que forzosamente sea menos infinito. Y lo mismo con B, está muy fijo a que sea más infinito. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿hay algún consenso o criterio para determinar cuál de estas derivadas son la derivada de orden complejo? ¿Cuáles o cuáles? Perdón, ¿cuál o cuáles? Mm, Actualmente no hay como tal una derivada la cual sea la buena, hablando en este caso, pero como tal, yo creo que una derivada que podríamos considerar como la buena sería una derivada que podamos utilizar en cualquier tipo de ecuaciones diferenciales o, bueno, y problemas, pero lo que pasa aquí es que las derivadas hasta ahorita que tenemos, que se han desarrollado, pues han dado solución a varios sistemas que se han dado en la vida real. Entonces, ahorita como tal, decir que una derivada ya es la buena, todavía no es muy claro. Por último, ¿hay aplicaciones conocidas para este tipo de cálculo? Aplicaciones con qué estilo, aplicaciones hacia bueno, de software. En cuestión de software no he visto. En cuestión bueno, alguna otra área, pues he visto en química, he visto en biología, he visto en física, este, en procesos estocásticos. eh, Encontré por ahí una documentación en el área de finanzas y economía. Entonces, pues aplicaciones en áreas, si hay aplicaciones como tal en software, no he encontrado yo. Yo ahorita me ha tocado programarlo. Ok, nos mandaron una más, te la digo, ¿sí? Es, Ujú. ¿qué pasa si derivamos n veces el sumando enésimo de la e subíndice m, n? ¿Esto no daría pie a un nuevo operador o quizá no da resultados? Mm, Derivando, sumando la componente J. ¿Me lo podrías repetir? Sí, claro. ¿Qué pasa si derivamos n veces el sumando enésimo de la e subíndice m, n? Como, ah, tal vez de la E, N, A de la generalización de aquí. Como tal, aquí ya se utiliza la, bueno, al momento de derivar, aquí se utiliza mucho ya no como tal la definición que usualmente ocupamos, utilizamos la de Euler porque ya nos proporciona, porque al hecho de que coincida incluso coincide ese resultado de x a la n con el resultado que te arroja la definición de Riemann-Liouville para ese tipo de funciones. Entonces, aquí ya se ocupa mucho ese resultado. Entonces, como tal, no da ningún pie ahorita a algún otro tipo de teoría, hasta donde yo sé, pero, pero sí se ocupa ese tipo de derivada para ese tipo de desarrollos. No sé si iba por ahí por la pregunta o me confundí. Si no tienen más preguntas, yo tengo una. Chicas, ¿ya no hay más preguntas? No, esa ya era la última.
Va. Ahí te va mi pregunta, Rubén. Si te has dado cuenta, cada que investigas o le rascas por un lado, te encuentras cada vez con un monstruo nuevo y cada vez más complicado. ¿Ya te decidiste por alguna línea? Es decir, algunas propiedades específicas que tú quieras revisar y la otra, ¿ya te decidiste por alguna integral o piensas rascarle a todas y a ver qué sale? Mm, de propiedades sí ya vi algunas. Ahorita bueno, al menos a mí lo que me ha gustado mucho ahorita ha sido trabajar con las ecuaciones diferenciales de orden complejo. De las propiedades me han parecido muy interesantes, es complicadísimo estarlas demostrando, pero hay algunas que me interesaron. eh, por ejemplo, la regla de la cadena en este tipo de desarrollos, de pasar de ser una fórmula muy simple a ser un monstruo como tal. La verdad, esta serie sí me gustaría probarla. Alguna integral como tal, no me he decantado como tal. Eh, Ahorita lo que he estado tomando como ejemplo ha sido esta función de x al cubo para mis desarrollos, tanto como integrales como derivadas. Me gustaría ver un poco más este tipo de desarrollos con otro tipo con otro tipo de funciones. Este, em, pero, por ejemplo, vi que el método numérico que tomé no me aproximaba la derivada fraccionaria del seno con, con el desarrollo que se había obtenido por medio de generalizar la derivada que ya conocemos. Entonces, hay muchas cosas que me gustarían investigar, pero al menos ahorita como me ha gustado a mí, han sido las propiedades hacia ecuaciones diferenciales, las cuales, ecuaciones diferenciales y un tanto métodos numéricos, porque me gusta poder darle solución a este tipo de problemas de ambas maneras, tanto analítica como por método numérico. Me parece que Baselis tiene también una pregunta, Rubén. Sí, en funciones de varias variables existe una derivada que considera todas, bueno, a cada una de estas variables como interdependientes entre sí. ¿Existe algún equivalente para la derivada fraccionaria o de orden complejo? Mm, Podrían ser como tal las derivadas secuenciales. No me he adentrado mucho ahí. He visto que se manejan secuencias de derivadas. La verdad no me he metido bien para qué, pero sí he visto que se utilizan, pero es muy interesante porque están manejando vectores complejos. No me, pero no me he adentrado, la verdad, en ese tipo de ámbitos en este campo. Hay otra pregunta, Rubén. Preguntan en el chat que si, que si se puede aplicar esta definición a cualquier función, tus definiciones que estás extendiendo de derivadas e integrales. Si se pueden aplicar a cualquier función. Por ejemplo, la de Riemann-Liouville de manera analítica no la vas a encontrar. No jalan para todo tipo de funciones. Precisamente si están trabajando, tienen que ser funciones continuas. Y bueno, tienen que ser de clase M, entonces tienen que ser continuas y de diferenciales n veces. Eh, la de Grunwald-Letnikov no he checado muy bien cuáles son, pero cuando yo probé con del seno me dieron cosas muy diferentes. Este, con ciertos órdenes, incluso la derivada no tiene ningún sentido
la derivada o integral incluso no tiene ningún sentido con ciertos órdenes para ciertas funciones. Es ahí donde entra luego el análisis fractal, porque resulta que el orden fractal es justamente el único orden donde existe la derivada. Va. Preguntan que qué hipótesis deben cumplir tus funciones para ser operadas bajo estos monstruos, dicen ellos. Por ejemplo, la integral, pues tiene que ser una función medible, tiene que ser una función en L1. Eso para la integral, tenemos que estar trabajando en un intervalo en la cerradura de R. El número complejo con el que estás trabajando la parte real tiene que ser mayor que 0. Eso para la integral. Para la derivada de Riemann-Liouville, necesitamos las mismas condiciones. Aquí ya se acepta que la parte real sea 0. De hecho, un resultado muy interesante aquí es que si es 0 la parte real del número complejo que tomaste, tienes una derivada de orden imaginario puro, una derivada de 3i, por ejemplo. Aquí también nos piden continuidad que sean de clase n. Para la de Caputo nos piden las mismas condiciones que para la de Riemann-Liouville.